Eternos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por la salud de Lupita Ancona, Lourdes Trejo, Rocío Villegas, Adolfo Barbosa, Miriam Ortiz González, Petra Canales, Israel Tecchi, Bertalena Ortega Cahuich. Iremos pidiendo por el pronto restablecimiento, por la gracia de Dios que van bastante bien en su recuperación, los padres Teodoro Baquedano y el padre Manuel Vargas. Iremos también por algunos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, vamos a disponernos a vivir nuestra Eucaristía en este día que celebramos al mártir San Justino. Vamos a pedirle a Dios la intercesión de este santo para que esta semana que seguimos viviendo en medio de la pandemia, pues no solamente nos sigamos cuidando y cuidando a nuestras familias, nuestros trabajos, pidiendo por los hospitalizados, pidiendo que no seamos imprudentes, ¿verdad? Porque hemos visto cómo se han desarrollado las campañas políticas con muchas reuniones sin distancia, sin cubrebocas y que ha propiciado un aumento de contagios. Pidamos al Señor que seamos muy prudentes y que ahora que se acercan las elecciones, pues esa virtud también la ejerzamos, es decir, que podamos tener un voto razonado y que todo se desarrolle en armonía, en paz, en orden. Pues con estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por su intercesión que, rechazando los engaños del error,
obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Tobías. Aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared, con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba, en la pared, había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante 4 años, y todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar se hizo cargo de mí durante 2 años, hasta que se fue a Elimaida. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el 7 del mes 12, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes, además de darle su paga íntegra, le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa, el cabrito comenzó a balar, y yo, al oírlo, llamé a Ana y le pregunté: ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces ella me respondió: es un regalo que me hicieron, además de mi paga. Pero yo no le creí y le dije que lo devolviera a sus dueños, y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó: ¿de qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El justo vive confiado en el Señor. El justo vive confiado en el Señor. Dichosos son los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. El justo vive confiado en el Señor. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. El justo vive confiado en el Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. El justo vive confiado en el Señor. Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces él les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Somos imagen de Dios, que nuestras decisiones de cada día sean de acuerdo con esta imagen. Estimados hermanos en Jesús, María y José, la Sagrada Familia de Nazaret, imágenes de Dios Trinidad aquí en la tierra. El día de ayer celebramos la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel, fiesta que nos recuerda que la misión que Dios encomienda a sus elegidos aquí en la tierra se vive con humildad. La Virgen María nos da la clave cuando en su cántico del Magnífica dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Es decir, reconoce que el grande, el poderoso, el origen de todo es Dios, y ella como nosotros somos pequeños. Esto es lo que no entendió Adán y Eva, pues ellos siguieron al demonio, padre de la mentira, que les dijo que serían dioses, no criaturas. Pidamos a la Virgen María que nos siga enseñando que la humildad es el camino de una verdadera prosperidad comunitaria. En el servicio humilde de unos para con otros está la base para enderezar el camino de la sociedad. Hoy en la primera lectura escuchamos un texto que nos ayuda a reflexionar sobre el sufrimiento. En el libro de Tobías se narra la suerte de Tobit, este personaje que le había ido muy bien en la vida y se había llenado de riquezas, e incluso en el principio de este libro él va describiendo todo lo generoso que ha sido. Sin embargo, su suerte cambia y viene el sufrimiento al quedar ciego. La situación hace muy difícil la misma situación familiar, muy parecida a las situaciones de muchas familias de hoy. Muchas veces el creyente piensa que hay una relación entre el pecado y el sufrimiento aquí en la tierra. Se piensa que es un castigo de Dios cuando viene el sufrimiento. Igual a lo que pensaba la esposa de Tobit cuando le dice: ¿de qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. En otras palabras, la esposa de Tobit le dice: ¿cómo es posible que tú, que presumías que eras muy bueno, estés sufriendo y nos hagas sufrir a los demás con tus sospechas de que estoy haciendo algo indebido?
Por lo que el mensaje que nos da este libro de Tobías es que el sufrimiento es parte de la naturaleza humana que de por sí es débil, por lo que no se puede decir que la persona que sufre es porque Dios la esté castigando. Hay muchos ejemplos de santos que sufrieron enfermedades durante su vida en la tierra, como San Francisco de Asís, como el mismo San Juan Pablo II, y es que este santo Papa escribió un documento precioso que debemos de estudiar muy bien, pues el mismo título nos da un mensaje: la dimensión salvífica del dolor. Es decir, el dolor es también salvación. Y todo esto tiene su fundamento en la contemplación del sufrimiento de Cristo en la cruz. Se dice que San Francisco de Asís, al que le concedieron tener las estigmas de la pasión de Jesús, fue porque le pedía a Jesús experimentar el dolor que sufrió por la salvación del mundo. El Evangelio nos presenta un mensaje que va muy bien con el momento electoral que estamos viviendo estos días. Pues es el famoso tema que muchos han utilizado para decir que la Iglesia no debe hablar de política, tomando las palabras de Jesús: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Evangelio nos ha presentado una comisión de fariseos y partidarios de Herodes que vienen a Jesús, no para saber, sino para tenderle una trampa, aunque la apariencia sea de preguntar con sinceridad: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. El asunto de los impuestos pagados a Roma era molesto, porque venía a ser como el símbolo y el recordatorio de la potencia que los dominaba. Si decía Jesús que había que pagarlos, se enemistaba con el pueblo. Si decía que no, podían acusarle de revolucionario. Jesús respondió saliendo con elegancia. A veces, ante preguntas de economía o política, o cuando veía que la pregunta no era sincera, prefería no contestar o lo hacía a su vez con otras preguntas. Aquí ni afirma ni niega lo de los tributos, sino que les da una lección sobre la relación entre lo político y lo religioso. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que distinguir los asuntos. Los judíos tenían la tendencia a confundir lo político con lo religioso. En el Antiguo Testamento, por la estructura de la monarquía, todo parecía conducir a esta confusión. La espera mesiánica, de la que Pedro y otros discípulos son buenos ejemplares, identificaba también la salvación espiritual con la política y la economía, cosas que una y otra vez Jesús tuvo que corregir, llevándoles a la concepción mesiánica que él tenía. El César es autónomo. Cristo a su tiempo pagará el tributo por sí y por Pedro. La efigie del emperador romano en la moneda en su tiempo, Tiberio, lo recuerda. Pero Dios es el que nos ofrece los valores fundamentales, los absolutos. Las personas hemos sido creadas a imagen de Dios. La efigie de Dios es más importante que la del emperador. Jesús no niega lo humano, den al César, pero lo relativiza. Hay que dar a Dios. Las cosas humanas tienen su lugar, su legitimidad. Los problemas técnicos piden soluciones técnicas, pero las cosas de Dios tienen también su lugar y son prioritarias. No es bueno identificar los dos niveles, aunque tampoco hay que contraponerlos. No es bueno ni servirse de lo religioso para los intereses políticos, ni de lo político para los religiosos. No se trata de sacralizarlo todo en función de la fe, pero tampoco de olvidar los valores éticos y cristianos porque buscan un supuesto progreso ajeno al plan de Dios. También nosotros podríamos caer en la trampa de la moneda, dando insensiblemente, contagiados por el mundo, más importancia de la debida a lo referente al bienestar material por encima del espiritual. Un cristiano es, por una parte, ciudadano pleno, comprometido en los
varios niveles de la vida económica, profesional y política, pero es también un creyente y en su escala de valores, sobre todo en casos de conflicto, da preeminencia a las cosas de Dios. El magisterio social de la Iglesia, antes y después del Concilio Vaticano, con un documento que se llama Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, nos ha ayudado en gran manera a relacionar de manera equilibrada estos dos niveles, el del César y el de Dios, de modo que el cristiano pueda realizar en sí mismo una síntesis madura entre ambos. En estos días en que estamos por llevar a cabo la elección más grande de la historia de México, es muy importante que a la hora de votar pensemos qué candidatos promoverán valores auténticos en favor de la dignidad del hombre, qué candidatos quieren apoyar el desarrollo armónico de las familias. Le pido a Dios que todos utilicemos nuestra capacidad para pensar bien antes de votar, para que no votemos solo por cosas o dinero que nos han dado, pues el resultado final puede ir en contra de la vida, de la familia, de la armonía que tanto nos hace falta y que Dios quiere para todos, para que todos tengan una vida digna. Pido a Dios que ninguna familia se divida, que ninguna amistad se rompa por cuestiones políticas. El proyecto de Dios es el único que está por encima de nosotros, no los proyectos de los políticos. Sagrada Familia de Nazaret, intercede por nosotros para que elijamos bien a nuestros gobernantes. Que así sea. Como la uva triturada en el lagar, y como el trigo que es molido para el pan, como la vida que a diario se nos da, es nuestra vida que queremos entregar. Es una ofrenda que entregamos en tu altar, una oblación que hoy hacemos realidad. Un poco de vino, un pedazo de tu pan, hoy en tu mesa tu alimento nos darás. Es nuestra ofrenda, Señor, nuestra vida, oh Padre Dios, es nuestro vino y nuestro pan, una oblación de amor, conviértelos en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo, por nuestra salvación. Es nuestra ofrenda, Señor, nuestra vida, oh Padre Dios, es nuestro vino y nuestro pan, una oblación de amor, conviértelos en cuerpo y sangre de Jesús, oh gran Señor. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que San Justino con tan vigorosa fuerza defendió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Justino mártir derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza
y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. El cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Alfonso Gasque, Elvira del Río, Martiniano Alcocer, Ramón Pérez, María Elena Ferráez, Juanita, Francisco, Lucía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy Digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús de Nazaret, alguien que siempre sorprende, el que le conoce entra en un misterio que colma mente y corazón, siempre va más allá, siempre es inagotable. El que le conoce sabe que su vida es eterna novedad. Es Jesús de Nazaret, esperanza del perdido. Al que está seguro, Él lo desconcierta y compadece al pecador. Al sencillo se le da, al sabio deja confundido, cae en la
las fortalezas de quien se cree fuerte y al débil da seguridad. Es fascinante y desconcertante, inusitadamente sorprendente, irresistible en todos los sentidos, ningún lenguaje puede decirlo, perturbador de certidumbres fáciles y de posturas fijas y dogmáticas, critica leyes y cultos huecos, ningún esquema puede contenerlo. Vimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Fortalecido, Señor, con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que, siguiendo las enseñanzas de San Justino mártir, perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, ayuda de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra, Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Señor, esté con ustedes. con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tú eres el Dios que nos salva, la luz